Bendiga grandemente en esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de lo que es la Biblia ilustrada. Vamos asimismo a orar para dar comienzo a nuestro estudio y comenzamos prácticamente hoy desde Fuego en el Campamento, que ya habíamos visto esta parte desde Números capítulo 10. Pero vamos a seguir a orar y así entramos en el estudio de esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, nos has ayudado. Padre, nos has dado sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y no nos dejes desamparados, Señor, a pesar de las dificultades y los problemas. Te pedimos en este momento, Padre, que bendigas a los que han podido venir en persona en esta noche, los que están conectados, Señor, los que nos están viendo, Padre, a través de las redes sociales, Señor, o de los diferentes medios de comunicación. Y te pedimos, Padre, que hables grandemente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, aplicarla de una manera grande, Señor, de una manera eficiente y eficaz, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas donde quiera que nos encontremos. Te agradecemos, Padre, esta oportunidad. Y así mismo, Padre, presentamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, abra por ahí su Biblia en el libro de Números, como les estuve explicando en Números capítulo 10. Como les había estado explicando, pues el libro pasa ciertas secciones y estuvimos cubriendo una información importante, ¿verdad? Que es compartida en el libro de Números, y una de los enfoques centrales, de los temas centrales de la sección que estuvimos viendo en estos capítulos es el hecho de enfocarnos en la obediencia. La obediencia es un tema central de esta parte de la Biblia. Y podemos ver acá, aquí resumiendo, el hecho de que Moisés tuvo que hacer con todos los que salieron en Egipto. Tuvo mucho que ver con eso, ¿verdad? Eran más de 2 millones de personas. Pero hermano, mire qué cosa, que aunque eran más de 2 millones de personas, de todas esas personas que salieron, ¿cuántas pudieron entrar a la tierra prometida? Si se acuerdan, hermanos, ni el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Moisés solamente pudo ver, contemplar con sus ojos. Algunas de las cosas que ellos pasaron, que vivieron: el mar Rojo se divide, los israelitas cruzan por tierra seca, el agua amarga se vuelve dulce, la comida se acaba y Dios provee el maná, Dios le da victoria sobre las tribus feroces también. Vemos también de igual manera que cuando están en estos momentos, cuando Moisés va a buscar los 10 mandamientos, ¿verdad? El pueblo adora un becerro de oro. Vemos también que el pueblo se queja de que Dios le está dando maná del cielo, y cuando se queja de que solamente con maná, Dios le envía codornices y les da suficiente para suplir todas las necesidades que ellos así mismo tenían. Vemos también acá que algunos de ellos se rebelan contra Moisés, y luego vemos también cuando viene un terremoto. Vemos cuando los israelitas no tienen agua. Cuando se le dice a Moisés que le hable a la piedra, Moisés coge y golpea la roca y sale agua, pero por su desobediencia, como consecuencia, no va a poder así mismo entrar a la tierra prometida. Vemos también que Moisés ora muchas veces por el pueblo y Dios los perdona, pero ellos se niegan a conquistar a Canaán y Dios los hace vagar en el desierto. Hermano, literalmente, si miramos y estudiamos lo que pasa con el pueblo de Israel, literalmente ellos, vamos a decirlo de esta manera: si ellos tenían que ir desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Obviamente uno iría así derecho, ¿verdad? Seguimos el camino simple derecho. En el caso de ellos, para ir de aquí a acá, ellos lo que hicieron fue esto: vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Y estuvieron dando vueltas por 40 años para que luego los hijos de ellos, y todo por la desobediencia de ellos
en este proceso. Así que vemos acá que Dios le permitió conocer su buen propósito, y también podemos ver que nos habla a nosotros y nos invita a que seamos partícipes de su bondad. Miren Números capítulo 10, 29, donde nos dice: entonces dijo Moisés a Jehová, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Lo que le estaba diciendo, hermano, era algo bueno, ¿verdad? Algo bueno que le estaba prometiendo que le iba a dar, y esa misma promesa, hermanos, la tenemos también nosotros, que Dios nos va a bendecir si le buscamos, si le creemos y confiamos a sí mismo en Él. Entonces, podemos ver también acá que hay un contraste entre lo que es obedecer a Dios y murmurar en contra de Dios. Esto lo vemos en los versículos 10 y en los capítulos 10 y 11 del libro de Números. Y también podemos ver acá lo que es la dependencia de Israel de los extranjeros en el verso 31. Mire lo que dice aquí. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Hermanos, entienda, el desierto, ¿cómo es? Desasolado, ¿verdad? Seco. No es un lugar que necesariamente invite, ¿verdad?, a una persona que diga: wow, vamos a ir, Juan, vamos a tomar vacaciones para el desierto. Yo creo que Juan empezaría a empacar directamente, porque ¿quién quiere irse de vacaciones para un desierto, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en esta trayectoria de este viaje, literalmente el pueblo de Dios tenía que depender 100% y totalmente de Dios. Podemos ver acá también, hermanos, el hecho de que en la próxima lectura, cuando seguimos viendo, recordándole a todos que Dios guiaba a su pueblo de día, utilizaba una columna de nubes, y cuando esa columna de nubes se iba para la izquierda, el pueblo iba para la izquierda, derecha iba para la derecha, y consecutivamente. Entonces, yo he escuchado personas que dicen: pero ¿y cómo es que esta gente dieron vueltas y vueltas y vueltas por años, y no de repente dijeron, pero como que eso se parece a lo que ya habíamos pasado anteriormente? No estamos dando vueltas, como que no se dieron cuenta, ¿verdad? Es como porque, hermano, imagínense, no estamos hablando de unos días o unas semanas, 40 años, hermano. Y qué cosa curiosa, ¿verdad? Pero, hermanos, también, cuando uno tiene la oportunidad de ir a un desierto, es algo interesante, porque, hermano, algunos lugares están totalmente desolados. Literalmente, prácticamente casi como que no hay puntos de referencias que podamos mirar para podernos guiar de: mira, es aquí, este es el principio, el fin. Entonces, de noche, ¿cómo era que Dios dirigía al pueblo? Con una columna de fuego. La columna de nube de día y columna de fuego de noche. Entonces, continuamos acá en el libro de Números, capítulo 11, versículo 2, cuando vemos acá lo que es la familia dividida. Vemos acá en el versículo 2, dice: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Se extinguió. Porque mira lo que pasa en el versículo 1. Dice: cuando el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así que, hermanos, esto no estamos hablando metafóricamente o simbólicamente, no, hermanos, físicamente
hubo un fuego que vino y quemó por la queja. Y le pregunto yo a usted, ¿queja usted con Dios? ¿Me quejo yo con Dios? Escuchamos la historia, ¿verdad? Escuchamos acá la historia de lo que hacían ellos y podemos ver una cosa curiosa, es el hecho de que, imagínense, hermano, usted y yo, cuántas cosas hacemos nosotros, cuántos pecados cometemos nosotros, que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando fueron cometidos, causó muerte inmediatamente. ¿Verdad? Es una cosa real, una experiencia real que muchas personas terminan pasando. Entienden, hermanos, que cometemos nuestras faltas, cometemos nuestros errores. Pues esta familia dividida, vienen acá, pueden ver en la página 69, ese fuego que viene y cae, luego siguen por allá, y entonces, si ven en el momento en la página 172 de su libro, pueden ver ahí en el libro de Números, capítulo 12, mire aquí lo que pasa, que en estos momentos hay un problema también que surge cuando viene María y Aarón y se ponen a hablar ellos a causa de la mujer cusita que había hablado porque él había tomado mujer cusita. Y entonces mira lo que dice el versículo 2. Lo que, hermano, lo que hace a veces el chisme, el impacto negativo. Y algunas veces, hermano, hemos escuchado esta frase. Hay personas que con sus manos no matan a nadie, pero con su lengua encienden un fuego en el bosque. Dice el versículo 2, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Hermanos, y esto trajo división en la familia, y no solo eso, trajo pecado. Miren lo que pasa aquí en el versículo 9, para leerlo directamente de la Biblia. El versículo 9 en adelante dice, del capítulo 12 de Números, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Se puso leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Hermano, la lepra literalmente era prácticamente como quedar casi muerto. La lepra, prácticamente habíamos hablado de esto anteriormente, que la lepra es una condición que ataca la piel de tal manera, como dice aquí el versículo que acabamos de leer, es como si la misma carne se hubiera consumido hacia sí misma. Imagínense, hermano, nosotros los que se han cortado, ¿verdad? No se corta y uno puede prácticamente verse la parte de adentro y wow, la sangre, ¿verdad? Imagínense, hermanos, todas burbujas prácticamente, algunos lugares en carne viva. La lepra, como estuvimos hablando en los videos, la lepra es una condición tan preocupante, hermanos, que vamos a decir, en mi familia somos 5. Si me diera lepra a mí, en aquellos tiempos, me hubiera dado lepra, yo tendría que irme de mi casa y dejar a mi familia y yo vivir mi vida sin mi familia. Y estaría viviendo yo con otras personas que tienen lepra en un pueblo donde, vamos a decir, en una sección donde está la gente leprosa. Había un proceso si una persona era sanada de lepra. Y eso lo vemos luego en el Nuevo Testamento, pasa con Jesús, que Jesús sanó
¿verdad? Personas con lepra. Y era curioso que había un proceso para que una persona que ya no podía estar viviendo en esta sección pudiera regresar, tenía que ir delante del sacerdote y mostrarse limpio el que tenía lepra, que es algo bastante valiente, ¿verdad? Por decir, porque, mire, hermano, literalmente tenían a la gente que anunciar. Si iban a hacer algo, tenían que anunciar leproso, leproso, como prácticamente que era leproso que estaba ahí con esta condición. Así que era considerado algo detestable, falta de palabras en aquellos momentos. Y eso le sucede entonces a María. Entonces, mire lo que dice aquí el versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se echa de afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Otra cosa que podemos aprender acá es que si un padre le hubiera escupido a una hija, ella tenía que estar fuera de la presencia por 7 días. Esa es una práctica cultural. Y la idea, hermanos, y tener que estar fuera del campamento era como una vergüenza que pasara una cosa así a ella o a cualquier persona, por decir, y usa la expresión de escupir para mostrar el valor de lo que había entonces pasado. Entonces, pueden ver acá que en esta división dentro de la familia, la gente se olvida de lo que Dios le había llamado, a cómo era que tenían que hacer las cosas. Y en la página 71 pueden ver que la gente come hasta enfermarse. Hemos escuchado de los 7 pecados cardinales, ¿verdad? Como se hablan de estos 7 pecados, que estos 7 pecados, wow, son los peores pecados. Hermano, entendemos que pecado es pecado. Se acabó. Pecado es pecado. No hay mentirita blanca y mentirita azul. Mentirita pequeña y mentirita grande. Pecado, 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 pecado. Todo es pecado. Todo eso, ¿verdad? Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado. Entonces, una cosa que podemos ver es que entre esos pecados que se mencionan, que habla la gente de los 7 pecados, se habla de la glotonería. Y muchas veces nosotros no hablamos suficiente de eso. Pero ¿cuántas veces has escuchado la frase? Mira a esa persona come con los ojos. Se llena y llena y llena y llena el plato. Y hay personas que van y se lo comen todo y después regresan para llena, 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 llena. Glotonería. Y en la página 171 puede ver que la gente comió y comió y comió de tal manera que llegó a estar hasta enfermos por su glotonería. Entonces, seguimos acá en el capítulo 12, versículo 11. Vemos en este momento, hermano, cuando en Números, cuando se preparan entonces para enviar a 2 espías. Y cuando entonces están mandando a buscar van a enviar entonces a 2 espías. Ven acá en la página 174 los diferentes planes de ellos, los diferentes pensamientos y también lo que dicen los 10 y lo que dicen los 2. Mire usted, hermano, qué difícil es a veces, y hablábamos de esto el domingo, dejarnos llevar de la corriente. ¿Le ha pasado, Juan? Que los amigos quieren que se vaya para esta cosa
Pero uno sabe que esta cosa no es buena. La corriente, ¿verdad? Que como que nos llaman para algo, pero verdaderamente sabemos que no debemos de hacer. ¿Es fácil ir en contra de la corriente, Juan? No, definitivamente no, porque creo que si hablamos de amistades, especialmente cuando uno es más joven, de hecho, pues uno cuando ya llega a una edad ya donde tiene ya hijos grandes, de pronto se vienen los nietos, la persona digamos que cambia mucho más que cuando es joven. Pero cuando es joven, pues lo que más hay es como se dice, jalándole para el lado que no es y no más para el lado que debería ser. Pues eso normalmente yo creo que es más que hay amigos y conocidos y lo que sea, más jalándole al lado a nadar contra la corriente antes que con la corriente. No, y es como dice Juan, es muy cierto que muchas veces en los tiempos de la juventud Sí, son a veces los momentos, muchas veces a veces más difíciles, porque hay como, no sé, como ese deseo del joven que se está conociendo, desarrollando, tratando de autoidentificarse con la persona que va a ser, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona en su intelecto va a ser? Y muchas veces quieren apegarse a algo, y a veces el algo no es Dios, um, por tantas distracciones que hay. Entonces, es bien importante demostrarle, ¿verdad?, la imagen y la importancia de Dios, para que así entonces puedan ver y aprender en cuanto a lo que espera Dios de cada uno de nosotros, y no dejarnos llevar solamente de lo que quieren las personas que nos rodean en nuestro alrededor. inclusive pues digamos que a veces hasta los mismos padres tienen un dicho como que disfruta la juventud o que disfrute la juventud, porque pues ya cuando se case o cuando sea viejo ya no va a poder disfrutar de esto, del otro. Pero muchas de las veces pues tenemos ese dicho, tienen ese dicho muchos, que, oh, que disfrute la juventud, es joven y que se divierta y esto y el otro, pues definitivamente, hasta nosotros los padres a veces tenemos ese error de dejar que nuestros hijos prácticamente hagan lo que ellos quieran o sigan a quien ellos quieran seguir. Definitivamente es algo que uno no puede ir en contra de ellos, como lo había creo que mencionado usted mismo. Uno tiene que enseñarles buenos modales y ya ellos, habrá un día en el que ellos decidan qué camino coger. Pero a veces somos nosotros mismos los culpables, que ya le digo, le decimos que disfrute la juventud. Sí, y gracias por compartir eso, Juan. Nosotros acá, ahora que usted mencionó eso de alegrarse de la juventud, mire lo que dice, como los dichos que dicen los padres, mire lo que dice la Biblia en cuanto a eso, en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 al 12, mire lo que dice. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Qué bonito, ¿verdad? Pero mire lo que dice al final del versículo. Aquí está el punto. Mire lo que dice al final del versículo. Dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mire qué manera tan explícita como la palabra así mismo muestra, ¿verdad? La realidad de lo que es el vivir para Dios o el vivir para el hombre, para el deseo de la persona. Entonces, vemos acá, hermanos, qué cosa increíble que podemos ver acá en Números capítulo 13. Viene entonces acá y envía a los
espías. Vemos el versículo 25, número 1, que Dios protegió a los espías. Dice que el versículo 25 del capítulo 13 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Tuvieron 40 días conociendo la tierra y luego pudieron así mismo regresar. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué fue necesario para que los espías entraran a la tierra prometida? Vemos el versículo 20 al 21. Dice, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en el árboles o no, y esforzarse y tomar del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, hacía falta que fueran para que exploraran, y no solo vamos a ir a explorar y a tomar apuntes, no, vamos a traer frutos desde allá para que podamos verdaderamente ver a dónde es que estamos entrando. A ver lo que es la tierra fértil, ¿verdad? Si había, y si la tierra era estéril, depende de qué tipo de tierra era, para corroborar y confirmar lo que decía la profecía, ¿verdad? Que iba a ser una tierra donde salía, donde abundaba el pan, donde abundaba la miel, donde abundaba, pues decir, el trigo, ¿verdad? Que iban a poder sembrar trigo, iban a poder cultivar los frutos, y el trigo lo uso como ejemplo, porque saben que del trigo se hacen muchísimas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, si la tierra entonces es fértil, pueden entonces así poder cultivar mucho. Entonces, versículos 26 a 33 de este capítulo, podemos ver que se lleva a cabo la misión. Pero una cosa interesante de esta historia es que van los 12 espías, llevan a cabo la misión, regresan y dicen, lo logramos. Diría todo el mundo, bueno, bien hecho. Pero hermano, le pregunto, ¿qué pasa con el aspecto de el reporte que están dando? Y cuando yo estoy dando este reporte, el hecho de que 10 están en contra de 2, no entremos, no vamos a poder. Y el hecho de que solamente 2 que estaban dispuestos a reconocer que Dios estaba con ellos y que Dios no la había traído hasta ese lugar para que fueran a morir, ¿verdad? Sino que les había traído hasta ahí para que pudieran alcanzar la profecía, la promesa de que iban a tomar control de ese lugar. Entonces, hermanos, números 14, 10 hasta número 16, podemos ver entonces acá cuando viene Josué y Josué se acerca a ellos. Josué trata de convencerle a sí mismo al pueblo para que ellos vayan a tomar posesión de Canaán. Pero ¿qué pasó? Mire lo que dice aquí en el número capítulo 14, versículo 9. Vamos del 8 al 9 para que entendamos bien el día primero que se dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Yo me quedé pensando en el pan, pensando en el maná. Era leche y miel. Ay, ay, ay. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren lo que dice el versículo 10, hermano. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré,
y te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y Moisés busca y pide y clama, intercede por misericordia. Hermanos, y qué fácil es que apuntamos el dedo a esta historia, ¿verdad? De lo que hicieron ellos. Pero cuántas veces nosotros mismos, en nuestro enfoque, en nuestra vida, en vez de buscar acoplarnos y adaptarnos y aplicar lo que Dios espera de nuestras vidas, cuántas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho y ahora que estamos con dificultad, esa dificultad se convierte en todo. Y en este caso, hermano, en la historia, están listos para apedrearlos. Y estas fueron las personas que literalmente le guiaron en el camino hacia afuera a donde tenían que ir. Se olvidaron de las cosas que Dios ya había hecho. Y creo que no puede haber sido mejor dicho, como dijo Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tengo que enseñarle? ¿Qué más tengo que hacer? Si ya Dios mostró su milagro, ya Dios les habló, ya Dios les guió, les ha instruido, ha movido su mano, les proveyó comida. Hermano, la Biblia habla de que si sus mismas vestimentas no se desgastaran. Dígame usted si hay algún lugar que se va a en el desierto. Hermano, con ese sol, ahora mismo nosotros donde vivimos, ¿verdad? Aunque haya mucho sol, el sol rebota en diferentes áreas. De un edificio a una casa, uno puede encontrar una sombrita, hermano, pero el sol totalmente expuesto en el desierto es una cosa verdaderamente difícil. Entonces ven, luego lo que pasa dentro del santuario, cuando el santuario entonces se resplandece, ¿verdad? Esta presencia y prácticamente tienen que tomar una decisión. Y esa decisión es qué es lo que va a pasar próximo. Mire acá. Mire lo que dice el versículo 30 del capítulo 14 de Números. Dice, vosotros a la verdad, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Hermano, toda esta gente que está aquí, toda esta gente, y que le diga que solamente van a entrar 2. Hermano, eso es algo serio. Y Josué y Caleb tienen que haber tenido unas pantorrillas, esos dos, de haber caminado tanto, ¿verdad? Los otros murieron, ellos no, y que ellos iban a poder entonces así mismo entrar. Y mira lo que dice aquí el versículo 31 del capítulo 14 de Números. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presas, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Una información aquí, hermanos, para compartir con ustedes. Un poquito de información quizás que no sé si saben sobre quién era este hombre Caleb. ¿Verdad? Caleb había venido de la esclavitud de Egipto. Y él había venido listo para entrar al objetivo. Caleb, a quien siempre habían hecho el ridículo porque su nombre significa, ¿alguien sabe lo que significa el nombre lo que significaba el nombre de Caleb? No necesariamente un significado muy placentero. Su nombre significaba perro. Imagínese usted, ¿verdad? Wow, mire, mi nombre significa perro.
pero estaba contento y de cierta manera se sentía recompensado por ser uno de los 12. Prepararon las cosas para entonces explorar. Cuando regresan, muchas versiones controversiales en cuanto a lo que se dice, lo dice el Talmud, ¿verdad? La historia común del pueblo, lo que decían las creencias, cómo fue las conversaciones. Pero una cosa sí que sí se pudo confirmar fue la siguiente, que vegetales, frutas y cereales serían abundantes. El ganado tendría gran cantidad de buena tierra donde pasar. Y la mayoría también estuvo de acuerdo en que la gente era muy poderosa y que cualquier intento de tomar la tierra sería un gran error. Pero Caleb disentía, él no estaba de acuerdo. Y yo no sé, hermano, la Biblia no me detalla, ¿no? Pero yo me imagino que cuando Josué y Caleb, ellos muestran que ellos confían que Dios puede obrar. Yo me lo imagino que ellos quizás ya casi empacando para irse ya, vamos a ir a meter por allá de una vez. Porque ellos entendían y reconocían, hermano, que la batalla le pertenecía a Dios. Y qué cosa triste, cuando a veces nosotros en nuestras vidas no entendemos esto, no reconocemos esto, y tratamos de luchar en batallas que a veces no nos corresponden a nosotros. Hay cosas que nosotros no nos corresponden en nuestras vidas. Llega un momento que nosotros, un dicho bien importante, haga su parte y Dios hará la suya. No hay otra. Tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? No es que nos vamos a sentar ahí como turistas esperando que Dios se meta, sino tenemos que practicar la fe en la manera que vivimos y mostrarlo prácticamente como lo hizo Caleb. Le había contado esto antes, se lo menciono de nuevo si alguien no lo escuchó, que una parte que me encanta de esta historia, y cuando digo historia no hablo de cuento de como si fuera historieta, porque esto fue real, es que Caleb había visto a los gigantes en un área específica, en un monte, ¿verdad? Hermanos, y cuando llega el momento luego en la historia más adelante, él dice que él quiere ese monte para él. Y eso es como algo bastante sorprendente, si uno lo puede escuchar, por el simple hecho de que lo que Caleb está pidiendo es lo que en los ojos del hombre aparentemente es algo imposible. ¿Y qué cosa, hermanos? Que a Caleb no le importaba eso. Caleb lo que quería, él lo que quería era reconocer que Dios podía obrar. Sí, déjenme vamos a buscar aquí rapidito. Esto está más adelante de la historia, pero se lo voy a buscar ahora. Si podemos buscar en Josué capítulo 14. Josué 14. Y te pueden ver en el versículo 6. Josué 14:6, donde nos dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que dijo Jehová, Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, mi siervo, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti.
y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, me he hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Mire esto, hermano, que dice el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir para entrar. Mira qué bonito, hermanos. El 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Mire, hermano, ahí usted puede ver un poquito más de lo que termina pasando con Caleb, ya mucho más adelante, pero el punto importante es el siguiente, que él está dispuesto a ver algo, a entender que están los anaseos, esta gente grande, hermanos, gigantes, ¿verdad? Prácticamente para los ojos fuertes, ver estas tierras fortalecidas. Les había compartido información de los videos, hermanos, que pues la muralla, algunas veces completa, porque no entendemos el aspecto cultural o geográfico, que cuando dice que estaban las murallas, y le cuento, yo hasta cuando era niño también en la iglesia me enseñaron, porque literalmente era como una pared, como la pared de una casa, y eso era todo. Pero hermano, la muralla era fortificada por el simple hecho de que no era solamente así, ¿verdad? Sino que era separado y en esa área vivían personas, ahí en esa muralla. Así que estamos hablando, hermanos, que era algo bastante fuerte. No era que usted podía coger un martillo, vamos a decir, y verdad, y romper así y se caía eso. Entonces, eso al entenderlo hace aún el milagro que hizo Dios más grande en nuestros ojos y en nuestra vista, entendiendo que verdaderamente Dios hizo algo grande, grande, grande. Eso era solamente para entrar, hermano. Solo para entrar. Tenía que caer. Jericó, una de las ciudades más poderosas, más importantes en ese momento. Era como decir, yo me veo en el poder de Jericó. Y así fue que pasó. Y después de esto, también entonces, hermano, entender el hecho de que el Caleb, yo algún día le podré preguntar y decirle, Caleb, ¿cómo se sintió usted cuando sus pies pudieron pisar ese monte y usted pudo mirar a la izquierda y mirar a la derecha y saber que ese monte era suyo, que esa era su heredad, su familia iba a tener todo ese territorio? Pero hermanos, entendiendo que verdaderamente fue Dios el que obró y el que hizo esto para que él pudiera tener esto como recompensa por la fe que había mostrado. Vemos también entonces acá que en un momento dado el pueblo comenzó a llorar, se lamentó de haber dejado Egipto. Moisés, Aarón, Josué y Caleb les recordaron que Dios estaba con ellos y que ellos sí podían tomar la tierra, pero prácticamente estaba lo mismo. Los dos espías, hermanos, eran de la tribu, pero solamente los únicos que le fueron fieles fueron los únicos dos, Caleb y Josué. Luego seguimos, hermano, con Números capítulo 16.
Versículo 5 en adelante, cuando se habla acá de lo que son las serpientes en el desierto. Vemos ahí cuando se habla de que apártense de Coré y los seguidores si no quieren perder sus vidas. Hay una separación que es mostrada en ese momento. Si usted ve en este momento, en el capítulo anterior, Dios procura edificar su pueblo, da directivas en este asunto. Y podemos ver acá, versículo 3 del capítulo 16, unos versículos antes, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y se dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo, escuche bien, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus séquitos, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. El varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, todos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Brincamos al 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mire su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus séquitos, poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón, y tomad los incensarios y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y mire acá el capítulo 17. Luego, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre en cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y aquí, hermanos, esto es importante. Esto lo hemos hablado anteriormente. Dentro del arca del pacto hay tres cosas. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las tres cosas dentro del arca del pacto? ¿Cuáles son? Están las tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Está la vara de Aarón, que es aquí este versículo. Mira acá lo que pasa. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos, le dieron las varas, ¿verdad? Y ahí estaba, y la vara de Aarón estaba entre las varas. Y acá está, ¿dónde está? Ok, versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y ya aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Hermano, eso no tiene ninguna lógica. No tiene lógica humana, porque es un palo, ¿verdad? Que ya una rama que fue ya quebrada, no está conectada con una raíz, pero eso es el milagro que Dios estaba mostrando. Y también el maná, ¿verdad? Que está
de la provisión que Dios había proveído en el arca del pacto. Pero mira, hermanos, acá terminamos con esto. Dios fue, es y continuará siendo el Dios proveedor. Y a través de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, nos da la oportunidad de que podamos verdaderamente reconocerle a Él es nuestra provisión. Y tenemos que arraigarnos a eso, hermanos, y nunca enfocarnos solamente en lo que podemos hacer con nuestras dos manitas, porque estas dos manos están limitadas. Mire, hermano, por más fuerte que yo pueda pensar que soy, por más inteligente que pueda pensar que soy, si yo me levanto y enfermo, no puedo hacer nada. La salud viene de Dios. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Son cosas que no podemos pasar por alto en nuestra vida. Vamos a seguir orar y a mantenernos agradecidos con Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites en esta noche de estudiar tu palabra, Padre, de poder hablar de todas estas historias, Señor, que nos ayudan no solamente a ilustrar lo que pasó tu pueblo, sino para lo que pasamos nosotros diariamente en nuestras vidas y como tenemos la habilidad de poder elegir, servirte y honrarte en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que continúes hablando en nuestras vidas, Señor. Lleva conmigo a los que se estarán desconectando, los que están acá, que se vayan a sus hogares. Padre, manifiéstate de una manera especial para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por ser nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor y por nunca abandonarnos. Te agradecemos esto, Señor, y así nos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos los que nos han acompañado en esta noche. Bendiciones.